Buenas tardes, mi nombre es Joan Palma y en este video vamos a calcular la distancia entre dos puntos de un plano cartesiano. ¿Listo? Dado el punto A y el punto B, según cada uno de sus variables, calcular la distancia que hay entre estos dos puntos. Vamos a seguir la fórmula respectiva para calcular la distancia entre dos puntos, que es esta. Listo, entonces vamos a utilizar Java. Vamos a crear un nuevo proyecto llamado distancia. Vamos a crear un paquete, como ya es debido, modelo, y vamos a crear una clase que le vamos a colocar calcular distancia, y vamos a crear otra clase llamada main o llamada principal, que es en donde vamos a ejecutar nuestro programa. En calcular distancia es donde vamos a hacer todas las operaciones, y el main va a llamar la clase calcular distancia. Entonces vamos a crear un objeto de tipo calcular distancia. Listo. Para posteriormente llamar los métodos con la variable cd. Ahora lo que vamos a hacer en calcular distancia es, vamos a mirar qué nos está pidiendo la fórmula para calcular la distancia como tal. Aquí podemos observar que primero tiene un trinomio cuadrado en donde tiene el valor negativo. Aquí tiene una suma, después tiene otro trinomio y después o posteriormente tiene una raíz cuadrada. Entonces toca hacer todo esto por partes. Es decir, primero debemos hacer un método para calcular el trinomio y otro para calcular la raíz cuadrada. ¿Listo? Entonces procedemos a utilizar esta fórmula, que es la del trinomio cuadrado, donde se nos dice que a menos b al cuadrado es igual a al primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el último al cuadrado, que es en este caso. Y eso es lo que vamos a hacer acá. Vamos a crear un método de tipo double llamado trinomio, en donde le vamos a pasar dos parámetros llamado el primero num1 y el segundo num2. Listo, vamos a crear una variable de tipo respuesta, de tipo double llamada respuesta. Entonces vamos a elevar a la potencia el primer número elevado a la potencia menos dos veces el primero por el segundo, el primer número por el segundo número más el último número al cuadrado. Con la fórmula o la función mat.pow podemos elevar un número al cuadrado sin necesidad de hacer un método respectivo. 2 elevado al cuadrado. Listo, entonces ahí tendríamos la parte del trinomio, el primero al cuadrado, el primer número al cuadrado. Primero se coloca el número, después el exponente al que se va a elevar la base como tal. Después tenemos menos 2 veces el primero por el segundo, más el último al cuadrado, y el último al cuadrado sería num2 al cuadrado utilizando mat.pow. Ahora procedemos a retornar nuestra variable, y si queremos que se nos imprima algo, entonces le vamos a dar un sysout respuesta. Bueno, ahora como ya tenemos este primer método del calcular el trinomio, vamos a probarlo acá en nuestra clase main.
creamos nuestro método principal, public static void main string corchete corchete args cd.trinomio. Le pasamos dos valores al trinomio, 5 y 5. Ejecutamos nuestro código. Primero vamos acá y guardamos. Ejecutamos nuestro código y nos da 0. Colocamos ahora 10 y 5 y nos da 25. Entonces el trinomio que hemos realizado está perfecto. Ahora vamos a hacer el método para calcular la distancia final. Entonces, primeramente, ya les había dicho que había que hacer el trinomio. Ahora lo que procedemos a hacer, o sea, hicimos esta partecita de aquí, el trinomio. Ahora toca hacer la suma para volverle a agregar otro trinomio y a ese resultado final sacarle la raíz cuadrada. Y eso es lo que vamos a hacer con el siguiente método. Vamos a llamar el método distancia final, donde va a tener todas las variables respectivas: double x1, double x2, double y1, double y2. Y aquí entonces vamos a crear una variable de tipo double porque vamos a retornar un valor de tipo double, dado el caso que se quiere utilizar posteriormente. Llamamos nuestro método trinomio y le pasamos x2, x1. A eso le sumamos trinomio otra vez, y2, y1 y punto y coma. Ahora lo que hacemos, creamos una variable de tipo double llamada raíz, donde a este resultado le vamos a sacar la raíz cuadrada. Eso también es con una librería de Java, la cual es mat.sqrt, y entre paréntesis se coloca la variable respectiva. Y listo, ahí ya estaríamos sacando la distancia total. Imprimimos y retornamos el valor, dado el caso que posteriormente se quiera aplicar o utilizar en otro método. Limpiamos nuestra consola y ya. Entonces, como explicación, ya realizamos el trinomio, que fue la primera parte de aquí, el trinomio. Ahora lo que prosigue es, tenemos el primer trinomio, hay que sumarle otro trinomio, y es lo que estamos haciendo aquí. El trinomio le sumamos otro trinomio. ¿Con qué variables? Son las variables que le vamos a pasar por parámetro, y esas variables son las distancias de cada punto, ¿sí? Posterior a eso, miramos la fórmula más, listo. Posterior a eso se le hace, o a ese resultado se le saca una raíz cuadrada, que es lo que se hace acá. Se hace primero la suma de los trinomios y todo lo relacionado, y acá se le saca la raíz cuadrada de ese resultado que está encapsulado en la variable respuesta, y listo, se imprime el valor para observarlo en consola y se lo retorna por si se lo quiere manipular o trabajar posteriormente. Vamos acá a nuestro main y llamamos cd.distancia final y le pasamos x1. Coloquémosle, para este ejemplo le vamos a colocar 2, x2 de tipo double también 2, y1 le vamos a colocar 3 y y2 le vamos a colocar 3, o coloquémosle datos más aleatorios: 52, 63, 83, datos así. Ejecutamos y nos arroja el resultado primero del trinomio, porque tenemos acá imprimiendo con un sysout. Vamos a documentar con control 7, guardamos, control S, volvemos acá, limpiamos nuestra consola y ejecutamos nuevamente. Y listo, el resultado final es 36.05 no sé qué. Listo, entonces ese sería el video por el día de hoy. Muchas gracias.